Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Mientras la historia universal suele destacar a emperadores y samuráis, existió un tiempo en que el trono del crisantemo fue ocupado casi exclusivamente por mujeres. Un siglo entero donde emperatrices no solo reinaron, sino que forjaron el destino de Japón con una mezcla de astucia política, devoción religiosa y una fortaleza inquebrantable. Olvida todo lo que crees saber sobre el Japón feudal. Hoy desenterramos la crónica olvidada de las soberanas que gobernaron durante una era de poder femenino sin precedentes en la historia de la nación. ¿Estás listo para conocerlas? Finales del siglo VI. Japón, entonces conocido como Yamato, es un crisol de clanes en conflicto, un archipiélago sin un poder central consolidado. Las intrigas y la violencia son el lenguaje de la política. Dos clanes, los Soga, defensores del budismo recién llegado, y los Mononobe, guardianes de la fe sintoísta tradicional, luchan por el control del trono imperial. En este escenario de sangre y ambición, el emperador Sushun, colocado en el poder por el líder del clan Soga, Soga no Umako, comete un error fatal. Intenta afirmar su propia autoridad. La respuesta de Umako es rápida y brutal. En el año 592, el emperador es asesinado, sumiendo a la corte en una crisis sin precedentes. El trono del crisantemo está vacante y manchado de sangre. Cualquier príncipe que lo ocupe podría ser la próxima marioneta o la próxima víctima. Ante este dilema, Soga no Umako, el gran titiritero de la política de Yamato, concibe una solución audaz y sin precedentes. En lugar de coronar a otro hombre que pudiera desafiarlo, dirige su mirada hacia una mujer, la princesa Nukatabe, viuda del emperador Bidatsu y hermanastra del asesinado Sushun. Ella poseía una legitimidad impecable, descendiente directa del linaje solar. Su ascenso no sería visto como una usurpación, sino como una restauración del orden divino. En 593, la princesa Nukatabe asciende al trono, tomando el nombre de emperatriz Suiko. No era una simple regente o una figura decorativa. Fue la primera mujer en la historia verificable de Japón en ostentar el título de Tenno, la soberana celestial. Su coronación no fue solo una maniobra política, sino el inicio de un siglo en el que el destino de Japón estaría, en repetidas ocasiones, en manos de mujeres. La emperatriz Suiko demostró desde el principio una astucia política formidable. Comprendía que su autoridad, aunque divina, necesitaba un brazo ejecutor brillante y leal para navegar las turbulentas aguas de la corte. Su elección recayó en su sobrino, el príncipe Umayado, quien pasaría a la historia con el nombre de príncipe Shotoku. En 593, el mismo año de su ascenso, Suiko lo nombró regente, o Sessho. Esta decisión fue un golpe maestro. No solo colocó a un joven de prodigiosa inteligencia en el centro de la administración, sino que también sirvió para equilibrar el poder desmedido del clan Soga. Shotoku, al igual que Suiko, estaba emparentado con los Soga, pero su lealtad principal era hacia el trono y la visión de un estado unificado. La relación entre Suiko y Shotoku no fue la de una monarca pasiva y un regente todopoderoso. Fue una simbiosis política, una verdadera asociación de poder. Suiko ostentaba la autoridad suprema, el mandato celestial y la última palabra en todos los asuntos de Estado y religión. Era la fuente de toda legitimidad. Shotoku, por su parte, era el arquitecto y el administrador, el hombre que traducía la visión imperial en políticas concretas. Juntos, se embarcaron en un ambicioso proyecto para transformar Yamato.
Su objetivo era claro: centralizar el poder en la figura del soberano, debilitar la autoridad hereditaria de los clanes y remodelar Japón a imagen y semejanza de la avanzada civilización china de la dinastía Sui. Mientras los historiadores a menudo atribuyen los logros de esta era únicamente a Shotoku, es crucial entender que ninguna de sus reformas habría sido posible sin la sanción, el respaldo y la autoridad inquebrantable de la mujer que ocupaba el trono, la emperatriz Suiko. El reinado de 35 años de la emperatriz Suiko no fue simplemente un período de estabilidad, sino una era de profunda transformación cultural y política. Bajo su dirección, y con la ejecución del príncipe Shotoku, Japón experimentó un renacimiento. Una de las herramientas más poderosas para este cambio fue el budismo. Aunque ya presente en Japón, fue Suiko quien lo elevó a la categoría de religión de Estado. En 594, emitió un edicto imperial promoviendo la prosperidad de las tres joyas: el Buda, la ley budista y la vida monástica. Esta no era solo una decisión piadosa, era una estrategia geopolítica. El budismo ofrecía un sistema ético universal que trascendía las lealtades de los clanes sintoístas locales, proporcionando una ideología unificadora para el emergente estado centralizado. Se construyeron templos magníficos, como el Horyuji, que no solo eran centros de fe, sino también símbolos del poder, la sofisticación y la conexión de la corte con el mundo continental. El pináculo de su legado reformista llegó en el año 604 con la promulgación de la Constitución de los 17 artículos. Lejos de ser una constitución moderna, era un código moral y filosófico destinado a los funcionarios del gobierno, impregnado de principios budistas y confucianos. Exigía armonía, decoro, obediencia al soberano y mérito por encima del nacimiento. El primer artículo era una declaración de intenciones. La armonía debe ser valorada. Era un ataque directo a la cultura de conflicto entre clanes. La Constitución buscaba reemplazar el poder arbitrario de los aristócratas por una burocracia leal y eficiente. Aunque se atribuye su autoría a Shotoku, fue proclamada en nombre de la emperatriz Suiko. Era su sello imperial el que le confería fuerza de ley, sentando las bases de la estructura gubernamental japonesa durante siglos. En el año 628, tras un reinado largo y transformador, la emperatriz Suiko falleció. Su muerte, aunque esperada por su avanzada edad, dejó un vacío de poder que la estabilidad de las décadas anteriores había logrado disimular. Suiko no había designado un heredero claro, y la rivalidad de los clanes, latente pero no extinta, resurgió con ferocidad. Dos candidatos principales emergieron para reclamar el trono. Por un lado el príncipe Tamura, nieto del emperador Bidatsu, y respaldado por el influyente líder del clan Soga, Soga no Emishi. Por otro, el príncipe Yamashiro, hijo del venerado príncipe Shotoku, quien representaba una amenaza al dominio de los Soga por su inteligencia y su linaje, directo con el gran reformador. Soga no Emishi, temiendo que un líder fuerte como Yamashiro mermara su poder, maniobró en la corte para asegurar la victoria de Tamura. La tensión escaló hasta convertirse en una tragedia. En 643, las fuerzas de los Soga acorralaron al príncipe Yamashiro y a toda su familia en el templo de Ikaruga. Para evitar una guerra civil que devastaría el país, Yamashiro tomó una decisión desgarradora. Él y su familia se quitaron la vida. El linaje directo de Shotoku fue aniquilado. El príncipe Tamura ascendió al trono como emperador Yomei, pero su reinado fue breve y estuvo completamente eclipsado por el poder de los Soga.
Su muerte en 641 volvió a sumir a la corte en la incertidumbre. Para evitar un conflicto abierto entre facciones, los ministros recurrieron nuevamente a la solución que Suiko había inaugurado. Entronizaron a la viuda de Yomei, la princesa Takara, quien ascendió al trono en 642 como emperatriz Kogyoku. A diferencia de Suiko, su ascenso no fue una muestra de poder, sino un acto de desesperación. Era una figura de compromiso, una soberana temporal destinada a mantener una frágil paz mientras las conspiraciones se tejían en las sombras. El año 645 marcó un punto de inflexión sangriento en la historia de Japón, un evento que se desarrollaría ante los atónitos ojos de la propia emperatriz Kogyoku. La tensión en la corte de Yamato había alcanzado un punto de ebullición. El clan Soga, liderado por el arrogante Soga no Iruka, había acumulado un poder casi absoluto, eclipsando a la propia casa imperial. Sus acciones eran vistas como una amenaza directa a la soberanía del trono. En las sombras, dos figuras conspiraban para restaurar el equilibrio: el príncipe Naka no Oe, hijo de la emperatriz, y el estratega Nakatomi no Kamatari. Juntos, planearon un golpe audaz y brutal. El escenario elegido fue una ceremonia en la corte donde se recibirían memoriales de los 3 reinos de Corea. Mientras Soga no Iruka leía los documentos, ajeno al peligro, los conspiradores sellaron las puertas del salón del trono. A una señal, el príncipe Naka no Oe y sus aliados desenvainaron sus espadas. El ataque fue rápido y despiadado. Iruka fue herido de muerte frente al trono, y sus últimas palabras fueron una súplica a su emperatriz. Kogyoku, horrorizada por la violencia que se desataba en su presencia, solo pudo observar cómo el poder de los Soga se desmoronaba en un charco de sangre. El impacto del incidente fue inmediato y devastador para ella. Traumatizada por el asesinato y reconociendo el cambio tectónico en el poder, Kogyoku tomó una decisión sin precedentes. Abdicó al trono. Su renuncia apenas 2 días después del golpe no fue un acto de debilidad, sino una pragmática aceptación de una nueva realidad política. El poder ahora residía en los reformistas, y su abdicación allanó el camino para su hermano, quien se convertiría en el emperador Kotoku, iniciando la era de las reformas Taika. Para Kogyoku, fue el fin abrupto de un reinado y el comienzo de un exilio autoimpuesto del poder, una tragedia personal en el corazón de una revolución nacional. La abdicación de la emperatriz Kogyoku, tras el incidente Ishii, parecía ser el final definitivo de su tiempo en el poder. Se retiró de la vida pública, mientras su hermano, el emperador Kotoku, y su hijo, el príncipe Naka no Oe, lideraban las ambiciosas reformas Taika, que buscaban centralizar el Estado japonés siguiendo el modelo de la dinastía Tang de China. Sin embargo, el destino le reservaba un segundo acto extraordinario. Tras la muerte del emperador Kotoku en el año 654, la corte se enfrentó a una crisis de sucesión. El príncipe Naka no Oe era el heredero evidente, pero las complejas políticas de la corte y la necesidad de una figura de autoridad unificadora y experimentada llevaron a una solución sin precedentes. Los ministros y el propio príncipe heredero se dirigieron a la antigua emperatriz, que ahora tenía casi 60 años, y le rogaron que volviera a ocupar el trono del crisantemo. En el año 655, Kogyoku aceptó, convirtiéndose en la primera soberana en la historia de Japón en reinar por segunda vez, esta vez bajo el nombre de emperatriz Saimei. Su regreso no fue meramente simbólico. Saimei se convirtió en una gobernante activa y enérgica, una matriarca que supervisaba la continuación de las reformas que su abdicación había permitido.
Su segundo reinado se caracterizó por una ambición monumental, manifestada en gigantescos proyectos de obras públicas. Ordenó la construcción de nuevos palacios y extensos canales, movilizando a decenas de miles de trabajadores. Estos proyectos, aunque demostraban el creciente poder del Estado centralizado, también generaron un considerable descontento popular debido a los altos costos y al trabajo forzado. La emperatriz Sai Mei, lejos de ser una figura pasiva, gobernaba con una mano firme, demostrando que su deber con el imperio trascendía su tragedia personal y que su voluntad era forjar un nuevo Japón, sin importar el precio. El segundo reinado de la emperatriz Sai Mei no solo se definió por sus colosales proyectos de construcción, sino también por una política exterior agresiva y una expansión militar activa. Como comandante en jefe del imperio, Sai Mei demostró una determinación férrea, llevando a Japón a conflictos tanto internos como externos. En el norte, dirigió varias expediciones militares contra los pueblos emishi, a quienes la corte de Yamato consideraba bárbaros. Estas campañas buscaban expandir el control imperial sobre la isla de Honshu, sometiendo a las tribus locales y estableciendo nuevos puestos de avanzada. La emperatriz equipó y envió ejércitos, consolidando el poder del trono en las fronteras del reino. Sin embargo, su empresa militar más ambiciosa y, en última instancia, trágica, fue su intervención en la península de Corea. Japón mantenía una alianza histórica con el reino de Baekje, que se encontraba bajo un ataque devastador por parte de una coalición formada por el reino de Silla y la poderosa dinastía Tang de China. En 660, la capital de Baekje cayó y la familia real fue capturada. Los supervivientes de Baekje pidieron desesperadamente ayuda a Japón. A pesar de su avanzada edad, la emperatriz Sai Mei respondió al llamado con una fuerza sin precedentes. Tomó la decisión personal de liderar el esfuerzo bélico. En un movimiento logístico extraordinario, trasladó toda su corte desde la capital en Asuka hasta el palacio Asakura en Kyushu, la isla más cercana a Corea, para supervisar directamente los preparativos de la masiva expedición naval y militar. Fue un despliegue de poder imperial absoluto. Desde su base en Kyushu, organizó la construcción de barcos, el reclutamiento de tropas y la recolección de suministros. Fue en medio de esta febril actividad, mientras el destino de una nación aliada pendía de un hilo, que la emperatriz Sai Mei, a los 67 años, falleció en el palacio Asakura. No vivió para ver zarpar su flota, pero su último acto como soberana fue el de una reina guerrera, dispuesta a arriesgarlo todo por el honor y la influencia de su imperio. Tras la muerte de Sai Mei y el tumultuoso reinado de su hijo, el emperador Tenji, seguido por el de su esposo, el emperador Tenmu, el poder recayó en una de las figuras más formidables de la historia japonesa, la emperatriz Jito. Hija de Tenji y esposa de Tenmu, Jito no era simplemente una heredera, fue una estratega política y una visionaria que consolidaría las reformas de las décadas anteriores y daría forma física al nuevo Estado imperial. Su ascenso al poder en 690, tras gobernar como regente de su joven nieto, marcó el comienzo de una era de centralización y codificación sin precedentes. La mayor ambición y legado de Jito fue la creación de la primera capital permanente y a gran escala de Japón, Fujiwara-kyo. Hasta entonces, la corte se había mudado con cada nuevo reinado. Jito entendió que para proyectar un poder estable y duradero, el imperio necesitaba un centro fijo, un corazón administrativo y ceremonial. Inspirada en los modelos de las capitales chinas como Chang'an, supervisó el diseño y la construcción de una ciudad basada en una estricta cuadrícula.
Fujiwara-kyo fue una maravilla de la planificación urbana, con amplias avenidas, distritos designados y un imponente complejo palaciego en su centro. Este proyecto no era solo una proeza de ingeniería, era una declaración ideológica. La simetría y el orden de la ciudad reflejaban la estructura jerárquica y centralizada del gobierno que ella estaba forjando. Bajo su mandato, también se avanzó decisivamente en la compilación de los primeros códigos legales sistemáticos de Japón, el Código Taiho, que se completaría poco después de su reinado. Estos códigos establecieron las bases del sistema Ritsuryo, definiendo las estructuras administrativas, penales y fiscales del Estado durante siglos. La emperatriz Hito no solo gobernó, construyó la propia estructura del Japón imperial, transformando conceptos abstractos de poder en las calles, palacios y leyes de una nación naciente. El amanecer del siglo VIII trajo consigo una de las transformaciones más profundas en la historia de Japón, y en el centro de esta revolución legal y administrativa se encontraba la influencia ineludible de la emperatriz retirada Hito. Aunque había abdicado en 697 en favor de su nieto, el emperador Monmu, su poder como Daijo Tenno, o soberana retirada, era absoluto. Ella era la guardiana del legado de su difunto esposo, el emperador Tenmu, cuya visión de un Estado centralizado y burocrático ahora estaba a punto de hacerse realidad. En el año 701, la corte promulgó el Código Taiho. Este no era un simple conjunto de edictos, era un sistema legal completo y meticulosamente estructurado, inspirado en el sofisticado modelo de la dinastía Tang de China. El código se dividía en dos partes principales: el Ritsu, que establecía un código penal, y el Ryo, que detallaba la ley administrativa. Por primera vez, Japón tenía un marco legal unificado que definía la estructura del gobierno, desde los grandes ministerios de Estado hasta la administración de las provincias. Establecía rangos para los funcionarios, regulaba los impuestos sobre la tierra y el censo, y dictaba las normas del protocolo imperial. El Código Taiho consolidó el poder del trono, transformando al soberano de un líder de clan a un monarca absoluto de estilo continental. Y aunque fue promulgado bajo el nombre de su nieto, Monmu, y con la ayuda indispensable de estadistas como Fujiwara no Fujito, cada artículo llevaba el peso de la voluntad de Hito. Fue la culminación de su reinado y su vida, un Japón ordenado, centralizado y gobernado por una ley que emanaba de un trono que ella había protegido y fortalecido con mano de hierro. El poder de la emperatriz Hito no nació de la ambición personal, sino de una profunda tragedia y un inquebrantable sentido del deber. Su vida estuvo marcada por la pérdida. Vio a su padre, el emperador Tenji, derrocado. Lloró la muerte de su amado esposo, el emperador Tenmu. Pero el golpe más devastador fue la muerte prematura de su único hijo, el príncipe heredero Kusakabe, quien falleció antes de poder ascender al trono del crisantemo. Este evento personal se convirtió en una crisis de Estado. Sin un heredero claro, la corte estaba al borde de una guerra de sucesión entre facciones rivales. Para evitar el caos y, sobre todo, para proteger la línea de sangre de su difunto hijo, Hito tomó una decisión sin precedentes. Ocupó el trono ella misma. Su reinado no fue un fin, sino un medio. Fue un puente, una regencia estratégica para salvaguardar el futuro de su nieto, el joven príncipe Karu, hijo de Kusakabe. Cada decisión que tomó, cada reforma que impulsó, estaba dirigida a fortalecer el trono que un día él heredaría. En 697, cuando Karu cumplió 14 años, Hito consideró que había llegado el momento. En un acto de cálculo político y amor de abuela, abdicó,
convirtiendo a Karu en el emperador Monmu. Sin embargo, su sacrificio no significó su retiro. Creó para sí misma el título de Daijo Tenno, convirtiéndose en la primera soberana retirada en ejercer un poder inmenso desde las sombras. Guió, aconsejó y protegió a su nieto, asegurando que la transición fuera estable. Fue el acto final de una madre y abuela que había perdido todo, excepto su determinación por asegurar el legado de su familia, convirtiendo su dolor personal en la piedra angular de la estabilidad del imperio. La historia a menudo se repite en la corte imperial japonesa. En el año 707, el emperador Monmu, nieto de Hito, murió joven, dejando a su propio hijo, el futuro emperador Shomu, como un niño demasiado pequeño para gobernar. Una vez más, para evitar una crisis de sucesión y proteger al heredero legítimo, una mujer dio un paso al frente. La madre de Monmu, la princesa Abe, ascendió al trono como emperatriz Genmei. Hija de un emperador y esposa de un príncipe heredero, conocía perfectamente los peligros y deberes de su linaje. Genmei no sería una simple regente. Su reinado marcaría el comienzo de una nueva era. Su acto más trascendental fue la decisión de trasladar la capital. La capital anterior, Fujiwara-kyo, aunque impresionante, seguía la antigua costumbre sintoísta de reubicar la corte tras la muerte de un monarca para evitar la impureza. Este ritual se había vuelto insostenible para un estado cada vez más complejo y centralizado. Genmei, aconsejada por el poderoso cortesano Fujiwara no Fujito, ordenó la construcción de una capital permanente, un centro de poder que no se movería con los vientos del destino. El lugar elegido fue Heijo-kyo, en la llanura de Nara. El diseño de la nueva ciudad era una declaración de intenciones, un vasto plano de cuadrícula modelado a imagen y semejanza de Chang'an, la cosmopolita capital de la dinastía Tang en China. La construcción fue una empresa colosal que requirió una movilización masiva de recursos y mano de obra. En 710, la emperatriz Genmei trasladó oficialmente la corte a Heijo-kyo. Este acto no solo fundó la ciudad de Nara, sino que inauguró el período Nara, una época de florecimiento cultural, artístico y religioso sin precedentes. Fue la decisión de una emperatriz la que dio a Japón su primera capital verdaderamente imperial y permanente. Con la nueva y grandiosa capital de Nara establecida, la emperatriz Genmei se embarcó en otro proyecto de construcción, uno que no usaría madera ni piedra, sino palabras y mitos. Para que el imperio tuviera cimientos sólidos, no solo necesitaba una capital física, sino también una narrativa fundacional, una historia oficial que legitimara el poder de su linaje para siempre. La autoridad de la línea imperial Yamato se basaba en su descendencia directa de la diosa del sol, Amaterasu o Mikami. Sin embargo, estas historias sagradas y genealogías se transmitían oralmente, existiendo en múltiples versiones contradictorias y en riesgo de ser manipuladas por clanes rivales. El proyecto de compilar un registro oficial había comenzado décadas antes bajo el emperador Tenmu, pero quedó inconcluso. Fue Genmei quien, con visión de Estado, ordenó su finalización. En el año 711, emitió un decreto imperial al erudito de la corte Ono Yasumaro. Su tarea era transcribir la vasta reserva de conocimiento memorizada por una figura de la corte conocida como Ieda no Are, una persona dotada de una memoria prodigiosa que había retenido las genealogías imperiales y los mitos de la era de los dioses. El resultado presentado a la emperatriz en 712 fue el Kochiki, o Registro de Asuntos Antiguos. Este texto es la crónica existente más antigua de Japón. Comienza con el mito de la creación. Narra las hazañas de deidades como Izanagi,
Izanami y Susanoo, y traza meticulosamente el linaje divino de la familia imperial hasta el presente. Bajo el mandato de Genmei, la mitología se convirtió en historia escrita, y la historia se convirtió en la herramienta política más poderosa del trono, un documento sagrado que cimentaba el derecho divino a gobernar para las generaciones venideras. Tras la abdicación de su madre, la emperatriz Genmei, el trono del crisantemo pasó en el año 715 a su hija, la princesa Hidaka, quien reinaría como emperatriz Gensho. Su ascenso no fue una lucha por el poder, sino un acto de profundo deber dinástico. El heredero designado, el futuro emperador Shomu, era todavía un niño. Gensho, una mujer soltera y sin hijos, asumió el rol de regente para salvaguardar el trono hasta que su sobrino alcanzara la madurez. Su posición era única y compleja. Como emperatriz soltera, su vida personal estaba completamente subordinada a su función pública. El protocolo imperial, ya de por sí rígido, se adaptó para acomodar a una soberana que no proporcionaría un heredero directo, sino que actuaría como guardiana de la línea de sucesión. Su reinado no fue meramente un periodo de espera. Gensho demostró ser una administradora capaz e inteligente, continuando las políticas de su madre y consolidando el poder del Estado centralizado. Bajo su patrocinio, se completó una de las obras más importantes de la historia japonesa, el Nihon Shoki, o Crónicas de Japón. Este monumental texto histórico, encargado por sus predecesores, legitimaba el linaje imperial y establecía una narrativa oficial para la nación. Además, supervisó la implementación del Código Yoro, un conjunto de leyes penales y administrativas que refinaría el sistema de gobierno durante décadas. Gensho gobernó con una autoridad serena, navegando las intrigas de la corte del período Nara con una habilidad notable. Su vida es el ejemplo perfecto del sacrificio personal por el bien del imperio. Una mujer cuyo deber era asegurar el futuro de un hombre, ejerciendo un poder inmenso con el único propósito de, eventualmente, entregarlo. El propósito fundamental del reinado de la emperatriz Gensho se cumplió en el año 724. Su sobrino, el príncipe Obito, había alcanzado la edad adecuada para gobernar. En un acto que demostró la estabilidad y la planificación de su regencia, Gensho abdicó voluntariamente al trono. Esta transición de poder es notable en la historia por su absoluta ausencia de conflicto. No hubo golpes de Estado, ni facciones enfrentadas, ni derramamiento de sangre. Fue una transferencia de autoridad ordenada y pacífica, de tía a sobrino, exactamente como se había planeado desde el principio. El príncipe Obito ascendió al trono como el emperador Shomu, un hombre que había sido cuidadosamente preparado para su rol bajo la tutela de dos emperatrices, su abuela Genmei y su tía Gensho. La abdicación no significó el retiro de Gensho de la vida pública. Asumió el título de Daijo Tenno, o emperatriz retirada, un rol de inmenso prestigio y considerable influencia. Desde esta posición, continuó siendo una figura respetada en la corte, un pilar de sabiduría y una consejera para su sobrino. Su presencia garantizaba la continuidad y ayudaba a legitimar los primeros años del reinado de Shomu. La vida de Gensho después del trono fue larga y, según los registros, tranquila. Vivió 24 años más, falleciendo en el 748. Nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando su existencia entera al servicio de la casa imperial. Su legado no reside en conquistas militares o expansiones territoriales, sino en algo quizás más crucial: la demostración de que una regencia femenina podía ser una fuerza de cohesión y estabilidad.
Su éxito no se midió por el tiempo que mantuvo el poder, sino por la elegancia y la paz con la que supo cederlo, asegurando así la prosperidad de la dinastía. La hija del emperador Shomu y la emperatriz Kommyo, la princesa Abe, ascendió al trono en el año 749 como emperatriz Koken. Su llegada al poder marcó el comienzo de una de las épocas más fascinantes y turbulentas de este siglo de matriarcado. Koken heredó no solo el trono de su padre, sino también su fervorosa devoción por el budismo. Si el reinado de Shomu había sentado las bases para la fusión de la fe y el Estado, el de Koken la elevó a un nivel sin precedentes. Ella no se veía a sí misma simplemente como una gobernante secular, sino como la principal patrona y protectora del budismo en Japón. Su autoridad era absoluta, y la ejerció con una determinación férrea. Su principal proyecto fue la continuación y finalización del Todai-ji en Nara, el gran complejo de templos que su padre había iniciado. La pieza central, la colosal estatua de bronce del Buda Vairocana, conocida como el Daibutsu, fue consagrada bajo su mandato en una ceremonia de una opulencia inimaginable. Este acto no era solo una muestra de piedad religiosa, sino una declaración política rotunda. El poder del trono y el poder del budismo eran uno solo, y ella los encarnaba a ambos. La construcción de templos y la copia de sutras consumieron una porción enorme de los recursos del Estado, pero consolidaron a Nara como un centro de poder religioso y cultural. Durante este primer reinado, Koken gobernó con el apoyo de su influyente madre, la emperatriz viuda Kommyo, y su poderoso primo, Fujiwara no Nakamaro. Enfrentó y reprimió conspiraciones, como la del clan Tachibana, consolidando su control sobre la corte. Soltera y devota, parecía destinada a un reinado piadoso y estable, pero las semillas de un futuro escándalo ya estaban sembrándose en la intersección de su fe inquebrantable y su poder terrenal absoluto. Tras abdicar en 758, la emperatriz Koken se retiró a la vida monástica. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. Cuando cayó gravemente enferma, un monje budista llamado Dokyo, conocido por sus habilidades como sanador, fue llamado a su lado. Dokyo no solo curó su cuerpo, sino que también cautivó su alma, ganándose su confianza y afecto incondicional. Este fue el inicio de uno de los mayores escándalos de la historia imperial japonesa. La influencia del monje creció de manera exponencial. Koken, recuperada y más poderosa que nunca, se enfrentó al emperador reinante, Junin, y a su consejero Fujiwara no Nakamaro. En 764, aplastó la rebelión de Nakamaro, depuso a Junin y reasumió el poder bajo un nuevo nombre, emperatriz Shotoku. Su segundo reinado estuvo completamente dominado por la figura de Dokyo. Lo colmó de títulos y honores, nombrándolo gran ministro, y finalmente, Ho-Oh, o rey del Dharma, un cargo que lo situaba casi a la par de la propia emperatriz. La corte estaba escandalizada. Los rumores de una relación amorosa entre la soberana, que había hecho votos de celibato, y el monje, resonaban en los pasillos del palacio, violando todos los protocolos y tabúes. La ambición de Dokyo alcanzó su punto álgido cuando se produjo el incidente de Dokyo. Un oráculo del santuario de Usa supuestamente proclamó que nombrar emperador a Dokyo traería la paz al país. Era un intento descarado de romper la línea de sucesión divina. La corte contuvo la respiración. Un leal cortesano fue enviado a verificar el oráculo y regresó con una respuesta inequívoca. Solo un descendiente de la diosa del sol podía ocupar el trono del crisantemo. El plan de Dokyo fue frustrado. Poco después, en el año 770, la emperatriz murió. Con la pérdida de su protectora, el poder de Dokyo se desvaneció al instante.
Fue despojado de todos sus títulos y enviado al exilio. El escándalo fue tan profundo que la élite política japonesa decidió que ninguna mujer volvería a reinar, una prohibición que duraría casi 1000 años. El retiro de la emperatriz Koken no significó su desaparición de la escena política. Como emperatriz retirada, o Daijo Tenno, conservaba un inmenso poder e influencia, un factor que su protegido, Fujiwara no Nakamaro, subestimó fatalmente. A Nakamaro se le habían concedido honores y poder sin precedentes, llegando a controlar el Consejo de Estado y a recibir su propio sello imperial. Su ambición, sin embargo, se convirtió en una amenaza directa para la autoridad de Koken. La tensión creció cuando Koken comenzó a favorecer a un monje budista llamado Dokyo, quien la había atendido durante una enfermedad. Nakamaro vio en Dokyo a un rival y temió perder su posición privilegiada. El conflicto latente estalló en el año 764. Nakamaro, sintiendo que su poder menguaba, intentó un golpe de estado para deponer al emperador Junin, su propia marioneta, y tomar el control absoluto. Pero Koken actuó primero, demostrando una astucia política y una crueldad forjadas en años de intrigas. Movilizó a sus propias fuerzas leales. Declaró a Nakamaro un rebelde contra el trono y desató una purga implacable. La rebelión fue aplastada en una semana. Nakamaro y su familia fueron capturados y ejecutados, y el emperador Junin fue depuesto y exiliado a la isla de Awaji, donde murió en circunstancias misteriosas. Con sus enemigos eliminados, Koken no se anduvo con rodeos. Volvió a ascender al trono del Crisantemo, pero esta vez con un nuevo nombre que reflejaba su nueva y endurecida personalidad: Emperatriz Shotoku. Su segundo reinado no sería de compromiso, sino de poder absoluto. El segundo reinado de la emperatriz Shotoku estuvo dominado por una figura: el monje Dokyo. Su ascenso fue meteórico y escandaloso. De ser un simple monje que la atendió en su enfermedad, pasó a convertirse en su consejero más cercano, acumulando títulos y poder a una velocidad que alarmó a la aristocracia. Fue nombrado gran ministro y sacerdote principal, y su influencia sobre la emperatriz parecía ilimitada. La relación entre Shotoku y Dokyo se convirtió en el epicentro de la política de Nara. Los rumores en la corte eran incesantes, sugiriendo una relación íntima que iba más allá de la de soberana y consejero espiritual. ¿Era amor, dependencia emocional o una brillante manipulación por parte del monje? La historia no ofrece una respuesta clara, pero sí registra las consecuencias de su cercanía. Dokyo no se contentó con el poder detrás del trono. Aspiraba al trono mismo. El punto de inflexión llegó en el año 769, con un suceso que sacudió los cimientos de la línea imperial. Dokyo proclamó haber recibido un oráculo del santuario de Usa, la deidad protectora de la familia imperial. El supuesto mensaje divino era inaudito. Si Dokyo era nombrado emperador, el país gozaría de una paz eterna. Por primera vez en la historia de Japón, un plebeyo, un hombre sin una gota de sangre imperial, reclamaba el derecho divino a gobernar. La propuesta era una afrenta directa a una tradición milenaria y un desafío existencial para los clanes aristocráticos, especialmente los Fujiwara, que veían cómo su poder se desvanecía ante un advenedizo. La audaz jugada de Dokyo con el oráculo de Usa puso a la corte imperial en un estado de máxima tensión. La emperatriz Shotoku, en lugar de aceptar ciegamente la profecía, decidió verificarla, quizás presionada por la resistencia de sus ministros. Envió a uno de sus cortesanos más leales, Wake no Kiyomaro, de regreso al santuario de Usa para obtener una aclaración divina.
La respuesta que trajo Kiyomaro selló el destino de Dokyo. El nuevo oráculo fue inequívoco y brutal. Desde el establecimiento de nuestro Estado, la distinción entre soberano y súbdito ha sido fija. Nunca ha habido un caso de un súbdito que se convierta en soberano. El trono del Sol celestial debe ser sucedido por uno del linaje imperial. La persona sin principios debe ser eliminada. El mensaje era una humillación pública y un rechazo divino a las ambiciones del monje. La ira de Dokyo fue inmensa. Castigó a Kiyomaro con el exilio y la mutilación. Pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad y su camino hacia el trono se habían desvanecido para siempre. Poco después de este escándalo, en el año 770, la emperatriz Shotoku, la última mujer en ocupar el trono del crisantemo durante casi un milenio, cayó gravemente enferma, probablemente de viruela, y murió a la edad de 52 años. Su muerte dejó un vacío de poder inmediato. No había designado un heredero claro, y con la figura de Dokyo completamente desacreditada, la corte se sumió en la incertidumbre. El poderoso clan Fujiwara no perdió el tiempo. Exiliaron a Dokyo a un templo remoto y se movilizaron para asegurar que el trono pasara a un candidato que pudieran controlar, un descendiente masculino lejano. El controvertido y poderoso reinado de Shotoku había terminado, y con él toda una era. La muerte de la emperatriz Shotoku marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de la sucesión imperial japonesa. Durante más de 150 años, 8 mujeres habían gobernado con autoridad, demostrando su capacidad para la guerra, la diplomacia y la administración. Sin embargo, tras Shotoku, pasarían casi 900 años antes de que otra mujer, Meisho, ascendiera al trono, y lo haría en circunstancias muy diferentes y con un poder muy limitado. ¿Qué causó un cambio tan drástico y duradero? La respuesta se encuentra en el escándalo de Dokyo. La aristocracia cortesana, particularmente el clan Fujiwara, utilizó el incidente como la justificación perfecta para excluir permanentemente a las mujeres de la sucesión. Argumentaron que una emperatriz reinante era vulnerable a la manipulación de figuras externas y ambiciosas, poniendo en peligro la pureza y la continuidad de la línea de sangre divina. Esta narrativa, aunque conveniente, ocultaba una lucha de poder más profunda. Los Fujiwara habían perfeccionado una estrategia para mantener el control: casar a sus hijas con emperadores varones y luego gobernar como regentes de sus jóvenes nietos. Este sistema, conocido como matrimonio político, no funcionaba con una emperatriz reinante, quien no necesitaba una consorte Fujiwara para legitimar su poder. Al prohibir a las mujeres gobernar, los Fujiwara y otras familias poderosas se aseguraron de que el poder real permaneciera en sus manos, detrás de un emperador masculino que podían controlar. Así, el siglo de las emperatrices no terminó por un fracaso inherente de las mujeres para gobernar, sino por una exitosa maniobra política de la aristocracia masculina para consolidar su propio poder, reescribiendo las reglas de la sucesión para las generaciones venideras.